Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de claves y predicciones de la final de la conferencia protagonistas New York Knicks y el equipo de Indiana Pacers. Vamos a hablar un poquito de todo esto, de todas las claves que tiene esta serie por delante, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Serie que arranca el próximo miércoles, es decir, el día de mañana, para los que están viendo el video el día que lo estoy subiendo, que son seguramente la mayoría. De lo contrario, día miércoles 21 de mayo arranca la serie, no se la pierdan, una serie espectacular seguramente va a ser, entre dos equipos que juegan increíble, a decir verdad, son dos equipos realmente que merecidamente han llegado contra todo pronóstico a las finales del porque mucha gente tenía a Boston contra Cleveland como los finalistas, pero finalmente estos dos equipos muy merecidamente, reitero, se hicieron un hueco y van a jugar las finales de dicha conferencia, por lo que arranquemos con las predicciones a ver quién se lleva en este caso esta final y enfrenta en las finales NBA totales al ganador de Oklahoma City contra el equipo de Minnesota Timberwolves. A ver, algunas cositas que a mí me gusta resaltar en este tipo de videos, algunas claves, que algunas son más importantes que otras evidentemente, pero lo primero que yo comento a lo largo de estos videos son los antecedentes. ¿Cómo les ha ido a estos equipos cuando se han enfrentado entre ellos a lo largo de la temporada o temporadas anteriores? La realidad es que a lo largo de esta temporada se enfrentaron 3 veces, ganó 2 veces Knicks, ganó 1 vez Indiana, ha sido parejo la verdad. Lo que me llamó la atención revisando, pues la verdad que uno obviamente 82 partidos por 30 equipos en la temporada regular son un montón, no me recordaba cada partido de estos equipos. La realidad es que los 3 partidos se dieron de manera bastante contundente, o sea, los ganadores ganaron bien, no hubo partidos cerrados en este caso, entre ninguno de los equipos, y es curioso la verdad, me pareció bastante curioso. El primer partido lo ganó Knicks por 13 puntos, el segundo lo ganó Indiana por 11, y el primer partido de la temporada, que ya hay que remontarse al mes de octubre, bastante pasó ya entre todo eso, lo ganó Knicks en este caso como por 25 puntos, o sea, la verdad, victorias bastante holgadas en general, esta primera sobre todo más que las otras, pero victorias contundentes en cada caso, ¿no? 3 partidos, 2 victorias para Knicks, 1 para Indiana. Si nos vamos a la temporada anterior, ganó 2 Indiana, 1 Knicks. Qué sé yo, a mí la verdad que el tema de los partidos de temporada regular, tomar eso como referencia, y la verdad que no sé si soy muy fan, debo reconocer. La temporada regular y los playoffs son cosas completamente distintas y los partidos se preparan de otra manera. Pero bueno, a modo de antecedente y de pantallazo, decir que esta ha sido la situación. Ha sido parejo igual, o sea, la verdad que en algún caso muy puntual que uno puede llegar a ver que por ahí se enfrentaron 4 veces y las 4 veces ganó un mismo equipo, bueno, uno puede llegar a decir, acá hay algo quizás. Aunque bueno, le tocó a Knicks eso contra Boston y le ganó Knicks igualmente. Entonces, la verdad que para mí no es tan importante, pero bueno, a modo de pantallazo general, para el que sí le gusta tomar en cuenta este tipo de cuestiones, decir que se enfrentaron 3 veces, 2 ganó Knicks, 1 ganó Indiana. Por otra parte, hay un tema que para mí es un poquito más importante que este de los antecedentes, que es la localía. Que me parece importante la localidad realmente. Me parece importante la localidad porque en playoff jugar de local es importante. Claramente, por más que esta temporada, sobre todo en la conferencia ha sido rara la situación. Porque es cierto que los locales han ganado menos, han ganado en general poco para lo que habitualmente los locales ganan. Han ganado muchos visitantes, de hecho recuerdan ustedes la serie pasada, ganó los 2 primeros partidos visitantes el equipo de Indiana y los 2 primeros partidos visitantes el equipo de New York Knicks. La verdad que curioso cuanto menos, y los dos, bueno, resolvieron la serie en 5 partidos también como... No, perdón, Knicks en 6, en 5 el equipo de Indiana, de visitante Indiana, Knicks no, de local, pero igualmente había ganado varios, así que la verdad... La localidad, bueno, también tiene un peso relativo, pero en los playoffs, cuando van pasando los partidos, empieza a tener un peso un poquito más grande, ¿no? En general los primeros partidos, bueno, son más de medirse un poquito, de ver a ver cómo va la cosa, pero ya cuando llega el quinto, sexto, si hay un séptimo partido, y ahí sí que la localidad empieza a pesar un poquito más. Lo vimos, por ejemplo, en la serie de Knicks contra Boston. El quinto partido lo ganó Boston, el sexto lo ganó Knicks, de manera muy contundente ambos. Lo vimos, por ejemplo, hace unos días nada más en la serie entre Oklahoma y Denver. Quinto partido ganó Oklahoma, el sexto lo ganó Denver, el séptimo Oklahoma. Todos siempre de locales, y de hecho ganaron de manera bastante contundente, porque el sexto Denver lo ganó muy bien en Denver. El séptimo Oklahoma lo ganó muy bien en Oklahoma. Es cierto que pesa, la localidad me gustó, pesa mucho, y acá es una ventaja que tiene Knicks, la verdad. Que además, eventualmente, seguro se va a hacer bastante fuerte en el Madison Square Garden, que es un bastión realmente fuerte de los Knicks. Evidentemente es un estadio que no es cualquiera, ¿no? Además, para los visitantes también. Vas a jugar al Madison Square Garden y como que... No sé, hay una cosita especial ahí. No es lo mismo ir a jugar a otro estadio que ir a jugar ahí. Hay como un nerviosismo especial. Obviamente eso... Qué sé yo, alguno que otro lo puede usar a favor. Haliburton capaz que lo usa a favor y termina rompiéndola toda. Puede ser. Pero hay una cosita ahí. Y como siempre digo también, cuando sos local, el arbitraje te ayuda un poquito más. Cuando sos local, también el peso del público y todo te tira un poquito más para adelante. Y además Knicks habitualmente se hace fuerte de local.
Que eso es algo también importante. Knicks se ha hecho bastante fuerte en la temporada. Ganó 27 partidos, perdió 14 nada más. Mientras que sobre todo a Indiana no le ha ido también de visitante. 20-20 terminó. Pero bueno, igual lo vimos a Indiana ganando partidos esta temporada como visitante también. Por lo que hay una cuestión igualmente que bueno, podemos también tomar un poquito con pinzas. Pero la localidad yo creo que la tiene Knicks como ventaja bastante importante para esta serie. ¿Le da un puntito a favor? Sí, un pequeño puntito a favor. La verdad que evidentemente que le da. Por otra parte, hay un factor que es interesante también, que es el del cansancio, que a mí siempre me gusta comentar. Aunque en este caso hubo tantos días de descanso para ambos. Indiana creo que terminó la serie, si mal no recuerdo, el miércoles fue pasado, o algo por este, martes, miércoles por ahí. Tuvo un montón de descanso. Knicks la terminó el viernes, tiene un poquito menos de descanso, pero tiene unos cuantos días igual. Sábado, domingo, lunes, martes, todo el miércoles casi. Igual, a ver, para recargar baterías a Knicks le da. Le da igualmente, ¿no? Conforme vaya pasando la serie, si llegan a un sexto partido, séptimo, yo creo que ahí Indiana puede llegar a tener un pelín a favor eso, ¿no? Del descanso, sí. Sobre todo porque, lo vamos a hablar después, más cuando lleguemos a hablar de los jugadores y eso. Indiana claramente tiene un plantel más largo y eso hace que los titulares jueguen mucho menos, ¿no? Entonces cuando llegue ya a ese punto y quizás el cansancio pueda ser un factor. Por los primeros 3-4 partidos no creo que lo sea, la verdad. Y si Knicks se pone al frente 3-1 o algo estilo, seguramente termina cerrando la serie. No creo que el cansancio sea un factor. Pero sí que es cierto que si la serie va pareja, si va 2-2 o si Indiana va ganando 3-1 o algo así, y ahí sí que a Knicks se le puede complicar un poquito para dar vuelta, porque capaz que el cansancio más llegando un poquito más largo puede llegar a ser un factor. Pero como han tenido varios descansos, varios días de descanso, no sé, no creo que sea un factor tan grande. A Knicks estos días le han dado como para descansar un poquito. Aunque si es cierto también hay que decirlo todo. Ya ahora es todo muy seguido, ¿no? Hay 2 días de descanso entre partido y partido. O sea, un día de descanso más bien. O sea, hay partidos cada 48 horas. Eso también, no sé, puede pesar un poco en contra de Knicks. Sobre todo cuando vayan pasando los partidos. Reitero, si la serie se va muy larga, vamos a ver qué pasa. Pero ese es un puntito que bueno, eventualmente quizás pueda llegar a tener a favor el equipo de Indiana dentro de una serie que va a ser súper pareja para mi gusto, desde ya lo digo, es una serie parejísima realmente. Por algo quedaron como quedaron, ¿no? Cuando uno ve la tabla, quedaron ahí nomás. Knicks ganó un partido más en la temporada regular que Indiana, básicamente, o sea, parejísimo. Y cuando uno toma solamente los últimos 3-4 meses de competencia, Indiana ha sido mejor. Porque la verdad que Indiana, desde que volvieron los titulares, también todos, que tuvo lesionados a Nembhard y a Nesmith, ahí Indiana, cuando uno toma la tabla desde febrero hasta esta parte, Indiana ha sido casi que el mejor equipo de la NBA junto con Oklahoma y algún otro más. Entonces es muy parejo, la verdad. Va a ser una serie parejísima realmente. Puede caer para cualquier lado. No hay un favorito claro, creo yo. No lo hay. Pero sí que es cierto, bueno, reitero, el cansancio puede ya tener un cierto factor ahí si la serie avanza. Pero veremos cómo se hace la situación. Yendo más que nada a los jugadores, ahora sí. Hablar un poquito de cómo se viene la cosa. Bueno, evidentemente que hay dos jugadores que sobresalen del resto, ¿no? Esto está claro. Ambos equipos tienen una estrella que son muy importantes y que en estos playoffs además han sido increíbles también. Haliburton de un lado, Jalen Brunson del otro. Dos jugadores alucinantes realmente. Alucinantes, muy buenos. Que además son muy interesantes en momentos decisivos, cosa que ha sido importante también, eso está claro. Son jugadores que han sido importantes en momentos clave para sus equipos y que además tienen algo de pica. Indiana y Knicks, como que bueno, algo de pica por allí hay, pero especialmente Haliburton y Brunson tienen también algo de roce, ¿no? Y de ida y vuelta. Recordamos aquella situación que obviamente tomaron lo que había pasado en situaciones en NBA anteriores para incluso hacer este medio sketch ahí en la WWE. Y bueno, interesante, va a ser una serie interesante, evidentemente, porque tiene este condimento también de que, bueno, a ver, no es que se odien ni mucho menos, porque todo bien, pero sí que es cierto que hay ahí una especie de rivalidad basquetbolística, un poquito sí, un poquito la verdad que hay. Entonces a partir de eso, creo yo que la serie tiene ese pequeño condimento especial. Pero yendo a lo estrictamente basquetbolístico, son dos jugadorazos evidentemente, muy distintos también evidentemente, son dos jugadores que... Haliburton en este caso por ahí más pasador, mejor pasador que Brunson seguramente. Haliburton es un jugador que puede anotar sus 20 y pico puntitos, pero es más pasador en general, también te va a dar sus 10, 12 asistencias seguramente. Brunson por otra parte un poco más anotador por ahí, menos asistidor, un poquito más anotador. Brunson es más capaz de meter partido de 30 y pico puntos mucho más habitualmente de lo que lo hace Haliburton, pero dos jugadores muy buenos evidentemente, con sus características, pero muy buenos los dos, espectaculares jugadores obviamente, y además, sobre todo, muy clutch. Que ojalá, yo les comentaba anteriormente que los partidos en los últimos 2 años para estos equipos, todos se han resuelto con mucha diferencia. Solamente uno de los 6 partidos que jugaron los últimos 2 años se resolvió por 5 puntos o menos, que fue este que se jugó en febrero de 2024, que se resolvió por 4 puntos y que lo ganó Knicks. Después el resto de partidos han sido todos partidos de trámite bastante abierto, digamos, y que ha ganado un equipo con bastante contundencia.
Ojalá que no sea así, porque estamos en presencia de dos de los tres jugadores más clutch de la NBA a día de hoy. A ver, Branson de hecho ganó el jugador clutch del año, que no es poca cosa, y también es el que más clutch ha sido en números generales. Porque a lo largo de esta temporada ha tirado muchísimo en el clutch. Miren ustedes, este dato es increíble. Tiros para empatar o tener la ventaja, tu equipo, en los últimos 2 minutos del último cuarto. O sea, los últimos 2 minutos de partido. Para empatar o tener ventaja en el marcador. Tiros. Lo de Branson ha sido increíble. 15 de 29. Ha sido el que más ha tirado, claramente, por encima de cualquiera. Y de esos 29 tiros metió 15, es decir, 51,7%. Es un porcentaje alucinante, es espectacular. Pero claro, Haliburton es una locura porque ha tirado mucho menos. Ha tirado 11 intentos nada más. Pero metió 10 de esos 11, o sea, es alucinante. Lo vimos, esta foto, no sé si habrá cambiado esto, capaz que cambió un poco, porque hubo partidos después de esto. Pero creo que no, porque no hubo tanto partido tan clutch como para que haya cambiado tanto esto, creo. Pero Haliburton, esta foto es del segundo partido contra el equipo de Cleveland. ¿Recuerdan ustedes aquel triple increíble que metió Haliburton para ganar el partido? Un partido dificilísimo, bueno, lo termina ganando el equipo de Indiana Pacers. Bueno, salió esta imagen, me dejó loco, la verdad. Porque la verdad, a ver, 10 de 11 de campo para empatar o tomar ventaja faltando 2 minutos o menos, me parece alucinante. Me parece demencial. Y Haliburton es super clutch. Y Branson también, pero lo de Haliburton me parece alucinante. Por eso, ojalá que se nos dé una serie con varios partidos bien clutch, porque puede ser espectacular. Porque estamos hablando además de dos de los equipos más clutch de la NBA. Y en estos playoffs han sido de los más clutch también, porque han ganado todos sus partidos. Todos los partidos que han salido medio parejos sobre el final los han ganado. La realidad es que los han ganado. Indiana le ganó sus partidos, en este caso a Cleveland, los partidos parejos, digamos, lo ganó. Y Knicks obviamente, ¿no? Knicks obviamente, dando vuelta a partidos a Boston. En la primera serie contra el equipo, bueno, más inexperiente por ahí de Detroit, pero lo hizo también. La verdad que en ambos casos vamos a tener una serie que si se da cerrada van a ser partidos. Ojalá que así sea. Ojalá que sea una serie bien larga y con partidos muy pero que muy apretaditos también sería totalmente lo ideal. Y tenemos a dos jugadores que obviamente son estrellas de la NBA y unos cracks los dos. Seguramente nos van a dar una serie de verdad alucinante. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de las segundas espadas de cada uno de estos equipos, ¿no? Estamos hablando de Karl Anthony Towns y de Pascal Siakam. Dos jugadores muy distintos, la verdad, muy diferentes, pero que realmente pueden hacer de las suyas también, evidentemente que sí. Dos jugadores que tienen un nivelazo, por supuesto, y han estado muy bien a lo largo de esta temporada y especialmente en los playoffs, también es cierto. Un jugador como Karl Anthony Towns más de un costado de la cancha, más en ataque. De los mejores tiradores seguramente de la historia de la NBA, Karl Anthony Towns, jugador increíble, que si está fino realmente te puede ganar un partido él solo. Porque es muy bueno, es así de bueno realmente. A lo largo de los playoffs, Karl Anthony Towns ha tenido para mi gusto un muy buen desempeño, aunque eso sí, con algunos altibajos que pueden ser interesantes, ¿no? Para Indiana aprovecharlos, porque es un jugador Karl Anthony Towns que, bueno, tiene sus días. Al ser un jugador que depende mucho de su tiro, el tiro es algo medio volátil de a ratos. Y bueno, si acá no le entra el tiro demasiado, puede ser un jugador que por ahí no te dé tanto. Pero si le entra el tiro, bueno, agárrate porque te puede hacer un destrozo. Ese es el tema, ¿no? Pero es un jugador obviamente que va a ser muy clave. Para Knicks es muy importante que él esté bien. Es muy importante que Anthony esté bien, que esté con confianza, que esté metido en el partido. Van a tener que buscarlo bastante seguramente también. Van a tener que buscarlo muchísimo como para realmente alimentarlo. Y que él pueda ser ese jugador tan clave que Knicks tanto necesita. Siakam por otra parte es un jugador muy diferente. Siakam es muy distinto. Siakam es un jugador que, bueno, puede generarse un poquito más. No requiere mucho la pelota en sus manos. En defensa te va a dar también bastante. Cosa que Karl Anthony Towns por ahí más o menos. Por ahí Siakam es menos capaz también de anotar muchísimo. Pero realmente te va a dar un montón de cosas que evidentemente son claves para el equipo. Siakam es un jugador por ahí más regular también. Siempre va a jugar bastante bien, cosa que ha sido a lo largo de la temporada, sí, porque de hecho yo lo vengo comentando durante todo el año cada vez que hablo de Indiana. Siakam ha sido el mejor jugador de la temporada para Indiana a mi gusto, porque ha sido el que ha jugado siempre medio bien. Siakam siempre te juega de 7 puntos para arriba. Seguramente Haliburton tenga más partidos de 10, pero Haliburton también tiene más partidos de 4 o de 5. Siakam no, difícilmente Siakam juegue mal muchos partidos. Capaz que algún partido, una serie te puede jugar mal de vez en cuando, porque malos días tienen todos, pero la verdad es muy poco probable. Lo más probable es que Siakam juegue medio bien, habitualmente. Karl Anthony Towns, como les digo, es un poquito más lleno de altibajos y a veces te puede jugar muy bien, como a veces por ahí no tanto. Será una serie interesante en ese caso para ver qué pasa, ¿no? Y quién prevalece como segunda espada para ayudar un poquito. Obviamente que después hay un montón de otros jugadores que tendrán que hacer la suya también, pero la verdad es que son jugadores demasiado importantes para dichos equipos como para no tener una buena jornada, y que una mala jornada de ellos también les puede cambiar bastante la ecuación. Pero lo que a mí me llama más la atención, porque estas son las segundas espadas, pero no se enfrentan el uno al otro, creo, seguramente, porque tenemos por allí también a Miles Turner. Y acá quiero hablar de una de las claves sustanciales para mí de la situación, porque
Son dos equipos que juegan un poco distinto, la verdad. Sobre todo en el costado defensivo más que nada. Va a ser interesante esos duelos que se pueden llegar a dar. Porque en Indiana Turner es un jugador que juega bastante en la pintura. Y mete muchas tapas y protege la pintura bastante bien. Es un buen defensor del aro, Miles Turner. Karl Anthony Towns no tanto. Entonces, qué sé yo, el equipo de Knicks se puede dar un poco más al lujo por ahí de jugar un poquito más 1-1 o lo que sea. Entonces será interesante, me parece a mí al menos, es la sensación que a mí me da, ver cómo va a ser Indiana para ser un buen equipo defensivo con Karl Anthony Towns alejado del aro. Eso va a ser un tema muy sustancial. Y cómo va a defender eso Indiana a mí me interesa muchísimo de cara a esta final justamente. Me parece una clave muy, muy, muy importante. Porque Karl Anthony Towns claramente se va a abrir muchísimo. Se va a abrir mucho. Va a estar en una esquina o buscando su triple. ¿Y qué va a hacer Turner a partir de eso? ¿Qué va a hacer? El equipo va a rotar y Turner va a quedar igualmente una especie de mini zona ahí medio solo colgado ahí esperando forzando la no penetración de los rivales. ¿O va a ir con Karl Anthony Towns? Porque si Turner va con Karl Anthony Towns va a dejar un hueco, ¿no? Para la penetración, sobre todo de Branson, pero también de Anunoby, también de Mikal Bridges, que son fuertes a la hora de penetrar. Entonces esa me parece una clave muy interesante de la situación. Al otro lado también pasa un poco lo mismo, la verdad, porque seguramente Turner también puede. Turner es un buen tirador también de triple dentro de todo. No es tan bueno como Karl Anthony Towns, pero esta temporada Turner especialmente ha tirado muy bien. Y estos playoffs especialmente ha tirado muy bien desde triple. Entonces va a pasar eso un poco. Pero como les digo, Knicks es un equipo que bueno, se puede revolver un poquito más por ahí en eso. Pero a Indiana por ahí le puede costar un poquito más el hecho de, bueno, sacar de la pintura a Turner. Es una de las características defensivas que tiene el equipo de Indiana. Entonces me interesa mucho ver cómo resuelven esas situaciones, ¿no? Porque jugar contra equipos versátiles siempre complica un poco. Jugar contra equipos en el que todos tiran siempre complica un poco. Y acá tenemos dos equipos en el que todos tiran. Y eso siempre complica un poco a los rivales. Son equipos que, bueno, tienen sus mañas ambos, tienen sus diferencias. Pero bueno, también tienen alguna especie de similitud también, sobre todo en el ataque. Bueno, son dos equipos bastante versátiles, en los que los dos salen un poquito de todo, tienen algunas similitudes bastante interesantes también, porque más allá de que es cierto, la diferencia más sustancial creo yo es que Indiana tiene dos medio torres, ¿no? Porque tenés a Turner y tenés a Siakam, son dos jugadores bastante grandes. Sin embargo, Indiana tiene esos dos jugadores allí, mientras que Knicks tiene una torre, digamos, que es Karl Anthony Towns, y después el resto son un poco más bajos, ¿no? Hart es un 4 medio falso. O Anunoby, que juega de 4, no sé. Son dos aleros que, bueno, hacen las veces de a rato de 4. Es un poquito distinto en ese apartado, pero ofensivamente son parecidos en cierto aspecto, porque todos tiran bastante bien y todos pueden hacer su juego. Y pueden colaborar un poquito todos con todos. No hay nadie que sea nulo en ofensiva, eso es importante obviamente para cualquier equipo. Entonces me parece que es una situación de ver estilos que tienen algunas similitudes ahí interesantes, pero tienen sus diferencias también. Y ambos también al mismo tiempo, además de sus similitudes en ese apartado, tienen sus perros de presa. Y eso me parece interesante también, porque de un lado tenemos a Mikal Bridges, tenemos a Anunoby, podemos meter a Josh Hart en la cuestión también. Son tres jugadores que la verdad son increíbles, son tres jugadores que hacen un despliegue físico brutal, que se tiran de cabeza a cada pelota, que defensivamente son un escándalo, son increíbles. Pero Indiana no se queda atrás tampoco, porque Siakam puede hacer un poco ese trabajo, no es un defensor tan de tirarse de cabeza a cada pelota, pero es muy bueno en uno contra uno sobre todo y es muy físico. Pero tienen a Nesmith y a Nembhard, que son dos increíbles defensores también, increíbles. Entonces ahí hay una especie de mini similitud también en dos jugadores que, bueno, hacen su trabajo y que también son versátiles. No son tan buenos Nesmith. Nembhard, no sé, a mí Nembhard me parece que está muy infravalorado y me encanta. Pero bueno, Mikal Bridges y Anunoby obviamente impone muchísimo, ¿no? Obviamente que estamos hablando de dos de los mejores 3 ID que hay en la NBA, dos de los mejores 4 o 5, seguramente, pues no hay muchos mejores que ellos dos. Son dos jugadores de rol increíbles, pero que realmente además pueden hacer de las suyas. No hemos contado de la cancha haciéndolo muy bien, incluso en ofensiva, porque no... Tampoco son 3ID, porque el término 3ID en general se usa más cuando vos tenés un jugador que está esperando a una esquina el tiro, básicamente, y que no sabe hacer mucho más. Pero Mikal Bridges y Anunoby también pueden generarse su tiro. Entonces son 3ID, pero con ese pequeño asterisco, ¿no? Defienden y tiran, sí, tiran de 3 y defienden, sí, por eso son 3ID, pero también al mismo tiempo pueden generarse un poco su tiro, por lo que no son 3ID 100% tradicionales. Mientras que en el caso de Indiana tiene un 3ID como es Nembhard, que sí que es un poquito más 3ID para mi gusto, pero tiene a Nesmith. Nesmith es un jugador mucho más completo probablemente de los que estamos hablando. Nembhard es un jugador que hace todo. Nembhard es un jugador que puede tomar la base y hacer de base también, que se puede generar su tiro como nadie y que puede meter un montón de asistencias también como nadie. Cosa que no va a hacer seguramente ni Anunoby, ni Bridges, ni nadie. Pero Nembhard sí que puede meter un partido 8 o 10 asistencias, lo puede hacer porque es un jugador que tiene esa capacidad. Tienen que cuidarlo mucho a Nembhard,
Nick va a tener que hacer un muy buen trabajo con él. No enfocarse solamente en Haliburton, porque es un planteo que lo complica un poquito seguramente al equipo que se enfrenta a Indiana, sea cual fuere. Vos te enfrentás a este equipo y la verdad que tenés, obviamente, los ojos en Haliburton, pero no podés descuidar a Nembhard, porque Nembhard es un jugador, reitero, súper infravalorado, que te puede hacer un escándalo en cualquier momento. Te puede hacer un destrozo cualquier día. Nembhard es muy, muy, muy bueno. Lo digo siempre, si Nembhard jugara en otro equipo, si Nembhard jugara en Knicks, si Nembhard jugara en Miami, en Lakers, en cualquier equipo de eso, no se abriría otra cosa de este chico porque es buenísimo, es realmente buenísimo. Pero bueno, como juega en un mercado chico como Indiana, no se habla tanto de él, pero que no lo dejen entrar en calor a Nembhard porque les puede hacer un destrozo, decir verdad, es muy bueno este chico. Esa lucha va a ser interesante, ¿no? La lucha de choque físico entre los tres ideas de los equipos respectivamente va a ser un choque muy pero que muy importante, al igual que va a ser un choque importante el tema de los suplentes, que acá es claramente donde saca ventaja Indiana, ¿no? Después el resto de cosas es medio parejo. Podríamos llegar a decir que probablemente en el quinteto inicial de cada equipo, probablemente Knicks tenga un poquito más, quizás. Podemos llegar a... Alguno me dirá que no, es discutible, creo. Es discutible, son dos equipos muy parejos, la verdad, es discutible. Yo creo que Knicks tiene un poquito más, la verdad. Pero, donde creo que no hay discusión alguna y debe ser unánime, es en el hecho de que Indiana tiene mucho mejor banco. Y acá hay una cuestión que es muy importante. Indiana tiene mucho mejor banco. Y eso puede ser muy clave realmente. A lo largo de los partidos y a lo largo también y especialmente de la serie. Por eso lo decía anteriormente. Factor cansancio. ¿Puede ser importante? Bueno. Los primeros partidos no sé. Los primeros 3 o 4 no sé. Pero cuando lleguen al quinto, que ya van a haber jugado 5 partidos en 9 días, básicamente. Cuando lleguen al sexto, si es que llegan. Cuando lleguen al séptimo, si es que llegan. Si la serie se alarga, cuidado, porque la verdad que la diferencia de banco entre un equipo y otro es el día y la noche. O sea, no hay. Estamos hablando de probablemente el peor banco de la NBA, que es el de Knicks, junto con el de Denver. Estamos hablando de los equipos buenos, ¿no? De equipos medio buenos, medio competitivos. El banco del de Knicks, si no es el peor, es el segundo. Está ahí con el de Denver peleando seguramente. Mientras que el de Indiana, si no es el mejor, anda ahí peleando también. No sé quién es el mejor banco de la NBA, pero Indiana tiene muchos argumentos para pensar que es el de ellos. Y probablemente lo sea, de hecho. Porque tiene un banco que es increíble. El banco de Indiana es una locura. Es muy bueno, es especialmente bueno. McConnell, increíble base, desde el banco locuras hace siempre y siempre rinde, muy rendidor. Maturín, otro que hace destrozo también, grandísimo anotador, jugador increíble, sería titular en muchos equipos. Obi Toppin, locura también como entra, cada vez con su físico, con todo, y además se lleva muy bien con Haliburton y con McConnell juegan impecable, juegan perfecto. Thomas Bryant no decía gran cosa, pero me ha sorprendido a mí. La verdad que ha jugado bastante bien cuando le ha tocado entrar, bastante bien. Son 4 jugadores que la verdad son muy buenos y rinden siempre. Es un muy buen banco de Indiana. Y no estoy hablando de Gerald Walker, que bueno, ha tenido. Es joven todavía, es muy joven. Y bueno, todavía no está muy afianzado. Pero a veces entra y ya lo hace bien también. La verdad que lo hace bastante bien también. En Knicks por otra parte no tenés casi nada. McBride, a mí me encanta McBride, me parece un muy buen jugador, pero no juega mucho habitualmente. Y Mitchell Robinson, básicamente. Y ya está. No, ahí se termina el banco. Porque después, bueno, Cameron Payne puede entrar un ratito. Pero qué sé yo, a veces entra bien, a veces no. Entonces, no es muy de darte seguridad. Achua puede entrar, pero tampoco no lo está haciendo. La realidad es que la rotación de Knicks en estos playoffs es de 7 jugadores básicamente. Y es una rotación de 7 jugadores que los dos suplentes juegan muy poco, la verdad. Promedian arriba de 40 minutos los titulares casi todos. Y si no lo han promediado más es porque ha habido partidos en los que se ha cerrado muy pronto y los suplentes han entrado rápido. Pero en los partidos cerrados, los partidos que se dan cerrados realmente, que se dan en el último cuarto, hasta faltando 2-3 minutos que hay partido, los titulares juegan 43-44 minutos siempre. Eso es un tema que es importante, porque mientras que eso ha pasado para el equipo de los Knicks, en Indiana no. En Indiana no ha pasado para nada eso. De hecho, en partidos incluso que se han apretado los titulares en Indiana, difícilmente jueguen todos más de 40 minutos, todos nunca pasa. Y rara vez alguno pasa de los 40 minutos también. No es algo muy habitual tampoco, ni siquiera en partidos medios parejos, ¿no? Porque suelen tener muchos minutos, la verdad. McConnell, Maturín, Obi Toppin tienen 20 minutos cada uno casi siempre, o por ahí andan. Entonces ahí hay una diferencia que es muy sustancial. Porque hay una diferencia de nivel también, para que decirlo todo. O sea, Knicks evidentemente no pone más suplentes. Sabemos que a Thibodeau no le gusta mucho poner suplentes. Eso es realidad también. Thibodeau te liquida hasta el final. Sabemos, eso está claro, ¿no? 100%. Pero también hay que decir que tampoco tiene mucho para poner. Porque Thibodeau mira para atrás, mira al banco y la verdad que ¿qué va a poner? Complicado, la verdad. No tiene mucha cosa. PJ Tucker tiene que poner lo mismo que la nada. Entonces, claro, es difícil. El planteles están muy dispares en ese aspecto.
Y ahí saca una gran ventaja el equipo de Indiana, creo yo. Una gran ventaja que podría llegar a ser definitiva si la serie se va larga, pero que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dicho esto, la ventaja, digamos, en las predicciones la tiene Knicks. Al menos para las casas de apuestas, y al menos para el general, el público en general, o sea, en general lo dan un poquito favorito a Knicks. No mucho, la verdad, no mucho, igual hay que decirlo todo. Mucho más pareja dan esta serie de la que dan a Oklahoma contra Minnesota, por ejemplo. Según casa de apuestas y esto, en general la serie de Oklahoma contra Minnesota es favorito Oklahoma como por un menos 350, algo así, contra más 330 del equipo de Minnesota, algo por el estilo. Yo no entiendo nada de apuestas y no me gusta apostar, y no apuesten ustedes tampoco, mi recomendación. Pero como para tener una idea más o menos, porque las casas de apuestas y todo eso también hacen análisis a partir de gente que sabe mucho. Y los análisis de ESPN también le dan la victoria más a Knicks, ¿no? En este caso, pero menos fuerte, menos contundente. Le dan más o menos menos 150, Knicks contra más 155, algo así. Indiana se comió 145, por ahí anda. Más o menos, según también la casa de apuestas también van variando, pero más o menos hay un consenso general en eso. Es favorito Knicks, pero levemente, no por mucho. Cosa con la que, bueno, yo puedo estar de acuerdo, la verdad. Creo que es favorito Knicks, sí, la ventaja de localidad puede ser un factor. Creo que tiene mejor quinteto inicial un poquito. Creo que el Indiana tiene mejor banco de suplente. No sé si será eso suficiente como para llevarse la serie. Me parece que Knicks igualmente tiene un pelín más. Yo diría que Knicks va a ganar la serie, pero como les digo, o sea, 51-49. Es súper pareja para mí, súper pareja. No me animaría a decir que no tiene chance Indiana, ni mucho menos nada por el estilo. Y Knicks además ya ha sorprendido muchísimo en estos playoffs, por lo que la verdad que tampoco hay que subestimarlos para nada. Han hecho un trabajo impresionante contra Boston sobre todo. Y bueno, Indiana también un poco lo mismo, ¿no? Evidentemente que así es. Así que vamos a ver qué pasa. Levemente, muy levemente favorito Knicks, creo yo. Pero que no se asuste nadie si gana Indiana, porque es un equipazo, evidentemente, también. Me gustaría que me dejen por allá abajo sus predicciones también. ¿Qué piensan al respecto? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Y cuáles son las claves más sustanciales, creen ustedes? ¿Por dónde pasa el partido, piensan ustedes? También estaría bueno que me lo dejen por ahí abajo y los vamos charlando un poquito ahí en el buzón de comentarios. Así que bueno, si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.